Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo hoy, mis amigos. Bueno, hoy desde acá, estoy desde aquí, de la parte cómoda de mi basement, hoy haciendo la transmisión. Pues bueno, hoy es día feriado acá, está reunida la familia y quise hacerle, eh, ¿cómo decir? Hacerlo aquí con más tranquilidad y que no se oyera el sonido, pues tenemos visita. Bueno, mis amigos, pues una vez más le doy la bienvenida aquí a este su canal, El Palenque de Cimarrón. Pero hoy vamos a hablar más diferente, hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Y ante todo, pues quiero darle las gracias a todos mis amigos que me han acompañado hasta aquí. A partir de mañana cojo unas vacaciones merecidas. Y bueno, pero estaremos en contacto, no se preocupen. Pero lo importante para todo es seguir haciendo los live por TikTok que se están haciendo. No podré participar en unos días porque bueno, voy a estar un poco lejos de las redes, pero les sugiero a todos seguir haciendo los live y seguir unidos. Y hoy estaba pasando por un live que está haciendo Elta Iván 18. Elta, Eltal Iván 18. Donde también había un tal Juan Luis Suárez. Bueno, aquí se está hablando un poco de odio, voy a decir. Claro, y sobre esto voy a traer la directa de hoy. Mis hermanos, si los que están en TikTok, esto es para los que están en TikTok, si usted le voy a decir algo, usted pasa por estos lives y no entra, lo escucha, usted se da cuenta cuál es el mensaje que traen estos lives hacia Cuba y para Cuba. Y digo cuál es el mensaje que traen estos lives. Y fíjense que hoy voy a ir directamente para Cuba, porque lo único que se escucha en la palabra es no enviar nada a Cuba, no hayan vuelos a Cuba, como una manera de asfixiar más, de ahogar más a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana. Y como ustedes saben, el objetivo de mi canal es la defensa de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana. Y ir siempre en contra de todo lo que vaya en contra de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana. Yo no puedo aceptar participar y mucho menos dialogar con una persona que lo que quiera hacia Cuba es lo peor y lo que quiera es aniquilar, y lo voy a decir así aunque no guste, a Cuba y a los cubanos y a la familia cubana. Si usted quiere llegar como emigrado, o si usted quiere que su Cuba mejore, lo primero que usted tiene que reconocer qué le está haciendo daño a Cuba en estos momentos. Y si usted es inteligente, si usted es una persona normal, no subnormal, y no un psicópata ni un esquizofrénico, usted tiene que entender que todas las sanciones y medidas, así como este llamado embargo, que no es más que bloquear a Cuba, y hoy más que nunca es un embargo más recrudecido, y si usted se da cuenta que aún así más existe el colocar a Cuba en esta espuria lista de país patrocinador del terrorismo, usted se dará cuenta, mis hermanos, que todo esto es para asfixiar, aniquilar y llevar más a la agonía a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana. Aquí con esto no va a traer mejoría y con esto no va a haber acuerdo entre los cubanos que están buenos de la isla con los cubanos que están apoyando esto desde la emigración. Y lo voy a llamar así, emigración y no exilio. Ya he explicado en mis lives qué era el exilio y ahora no voy a caer en dar otra explicación porque entonces voy a desviarme del objetivo que le traigo aquí de este tema.
Hoy tenemos que ser conscientes que las medidas que se están realizando hacia Cuba, hacia los cubanos y hacia la familia cubana es más agonizar, es más traer desgracia, es más traer hambre, necesidades, pero es más traer apagones. Y nada de estas medidas que estas personas proponen hacia Cuba es para mejorar la vida de los cubanos. Simplemente es para desesperar a los cubanos a que se tiren a la calle, a que haya un encuentro entre gobierno y pueblo, Fuerzas Armadas y pueblo, porque ellos lo que buscan es eso. Ellos no sienten amor hacia Cuba, ni hacia la familia cubana, ni hacia los cubanos. A ellos su único interés es derrocar un gobierno. Ese es su odio ciego. Eso es una tiranía desde el sur de la Florida. Una tiranía impuesta por más de 65 años que trae los gobiernos de turno de Estados Unidos con estos emigrados que se gozan, es decir, que quieren libertad, que traen propuestas y nada de lo que proponen ni es libertad, ni es mejorar, simplemente es subir más la agonía, subir más las desgracias, subir más las carencias, subir más la falta de comida, traer hambre y necesidades a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana. Y lo digo para que se den cuenta y para que razonemos que los que estamos aquí tratando de luchar porque esta falsa imagen que quieren dar a Cuba de dictadura, a quien llaman dictadura es al propio pueblo. Y pasando por el live de esta persona hoy, pasé por el live de una persona que lo sigo y me ha gustado su trabajo. Pero por eso es que estaba explicando, y voy a detenerme aquí, a los amigos de verdad que estamos con Cuba, nosotros no tenemos que hacer nada en estos lives. Primera, por la propuesta de estos lives. Nosotros tenemos que hacer nuestros lives con nosotros mismos, los que sabemos que estamos con Cuba, y aquí hablar de Cuba y hablar de qué es lo que le hace daño al país y por qué el país atraviesa por un momento tan difícil, su economía atraviesa, pero ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque a nosotros nos siguen muchos latinoamericanos. Aquí hay personas europeas que saben, que escuchan y saben hablar el español y nos están mirando. Pero si nosotros entramos a traer a esta persona aquí para entrar en una contradicción sabiendo que tenemos la razón, lo que estamos es no cumpliendo el objetivo de nuestros likes. Eso lo he hablado muchas veces. Si usted tiene un objetivo, cuide ese objetivo y hable. Si usted penetra que esta gente venga aquí, y ya sabemos los nombres, y no lo voy a nombrar, pero nosotros sabemos los nombres de estas personas, porque cada vez que paso por los live están esas personas que vienen a nuestro live con este veneno, con este odio, con ese deseo de hacer sentir más mal la vida del cubano de dentro de la isla. Entonces, si yo lo oigo en esos live, como ellos hablan, como ellos se burlan, como ellos se refieren a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana, ¿qué hago yo en traerlo a mis live? Si usted está consciente, usted no tiene por qué subirlo, y mucho menos a entrar en un careo. Porque el objetivo de nuestros live no es venir a carear, ni venir a entrar aquí como quiera hacer Carlos Espina con Alexander Otaola y Casar. Cuando uno sabe y cuando uno está convencido que lo que uno dice es verdad, cuando uno está convencido que lo que uno defiende es justo, no tiene por qué ir a carear con otro o a cacarear con otro. Simplemente es hablar de la realidad sin decorarla, como está pasando y por qué y para qué está pasando esto. La ley de la didáctica, el qué, por qué y para qué. Porque si usted viene y usted
entra a estas personas y ellos comienzan a dar diferentes puntos de vista, usted no logra lo que usted quiere transmitir. El objetivo que usted traía no se logra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de realizar un live. Si usted sabe quiénes son los amigos que lo pueden apoyar, usted lo hace. Y si no están esos amigos, mire, no lo haga. Déjenlo para otro día. Pero hay personas que vienen sutilmente ya enviados a desbaratarle usted el live, a crearle una dificultad en el live y a crear lo que sabemos nosotros, que se llama confusión. Sin embargo, hoy lo estamos viendo. Y este era el primer punto que yo traía. ¿Y por qué? Porque hoy voy a hablar de una persona que tiene un nombre extraño, porque dice que él cayó por hurto y sacrificio de ganado mayor. Y como todos sabemos, el hurto y sacrificio de ganado mayor en Cuba es sancionado. Y yo le pedí al anfitrión del live, que no voy a decir su nombre, que me diera participación. Varias veces se lo escribía, ya que estudié Derecho, ya que mi padre fue un gran abogado, hecho por la Revolución, fue un director de bufete colectivo y defendió mucho a personas como esta y sabía lo que era el delito. Aquella persona decía que por hurto y sacrificio del ganado mayor se sancionaba en Cuba 40 años. Oiga esto. Esta persona vive en la frontera de México con Estados Unidos, según decía él, y que se ponía como en ridículo, porque todo el que sabe de derecho, y según el anfitrión es abogado, usted sabe cuál es la sanción que tipifica este delito, porque así es como se dice. Cuál es el máximo de sanción y que nunca se sanciona a una persona al máximo de sanción. Cuando es primario, usted sabe que puede estar entre los 5 o 7 o 8 años. Cuando es ya reincidente, usted sabe que puede alcanzar de 10 a 12 o 15 años según el delito, pero cuando ha participado en lección o ha hecho un hurto, ya no hurto y sacrificio, porque ya al penetrar en una zona donde está el ganado, cuando sale el dueño, lo ataca, lo hiere, ya hay lesiones, ya es con premeditación porque llevaba un arma y sabemos que ya el delito no tipifica igual. Eso lo sabe un abogado. Si usted es abogado, usted sabe cómo se tipifica un delito, más cuando hay agresión o lesiones. O ahí está la muerte de la persona que sale a defender su ganado y esta persona que va a sacrificar el animal para robarse la carne, comete un homicidio o comete un crimen. Bien, decía esto porque esto es lo que se estaba hablando en esta live. Pero luego esta persona comenzó a hablar de otras cosas y comenzó a hablar que sus hermanos, desde muy joven, oiga usted, porque aquí es donde yo quiero llegar, que uno tiene que ser inteligente. Esta persona decía que sus hermanos menores de edad se habían incorporado a bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Escuchen y oído. Menores de 14 años y según el 14 y 13 años se incorporaron a bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Y que como los americanos habían abandonado a estas bandas contrarrevolucionarias que fueron abatidas, porque vamos a decir así, y combatidas por las milicias nacionales revolucionarias. Milicias que integraba en aquel momento las milicias, porque ahora son las MTT, milicias de tropas territoriales, son integradas por el pueblo. El pueblo se preparaba para defender las conquistas de la revolución. Y estas bandas contrarrevolucionarias del Escambray lo que venían era a robar, a quemar fincas, a matar campesinos e incluso mataron a maestros y brigadistas, como el caso del maestro Conrado Benítez y el brigadista que todos sabemos, Manuel Ascunce Domenech, en el Escambray. Entonces
sabemos que estas bandas no venían a liberar a Cuba. Y sabemos que estas bandas lo que hacían era robar y asesinar y destruir la propiedad social y propiedad privada. Entonces, esto era lo que se dedicaban estas famosas bandas en el Escambray. No así como nuestro ejército rebelde, que no hacía esto. Pero ellos, este señor, que según él, fíjese usted con ese odio que él habla, él estaba en una iglesia pentecostal y servía a un pastor que cumplió prisión en Cuba y que hoy radica en los Estados Unidos, que se llama el pastor Orson Vila Santoyo. Yo no sé qué tipo de cristiano es, sirviendo en una iglesia pentecostal, que desea el mal hacia el pueblo de Cuba y desea que los estadounidenses desembarcaran, apoyaran y aniquilaran el gobierno revolucionario. Aquí es por eso te digo que es muy inteligente estar en la mañana escuchando estos live sin participar, haciendo anotaciones para darnos cuenta cuál es el objetivo de estos live y quiénes son los que dirigen estos live. Aunque el anfitrión no me dejó hablar, que sí ha participado en mis live, él no me dejó hablar. Ayer también otra de las personas que participó en mis live me sacó de su live y yo me daba cuenta de que yo soy muy bueno con mis live, pero yo respondo y no protejo a personas que quieren el mal hacia Cuba, hacia los cubanos y la familia cubana. En mi live yo no bajo al que esté defendiendo Cuba, al que esté defendiendo la soberanía de Cuba y al que esté desmintiendo a un mentiroso. Por eso es la importancia de cuando usted hace una directa y cuando usted hace un live, porque usted tiene que saber cuáles son los objetivos. Si usted deja penetrar a elementos contrarrevolucionarios, porque hay que calificarlo así, que lo único que quieren es implantar el odio, el rencor y desvirtuar y tergiversar la realidad, por favor, no lo dejen estar a su live. Si usted lo deja estar ahí, usted pierde el objetivo y usted se chotea. Por eso es que a mí no me gusta chotearme. Y hoy veía que en este live que había pasado, el tal Iván 18, pues tenía una imagen de fondo de Carlos Espina y de Alexander Otaola Casal. Nosotros sabemos conscientemente quién es Alexander Otaola Casal, porque ya lo hemos hablado mucho aquí y ya hemos dicho su ficha, por qué salió huyendo de Cuba. Salió huyendo porque enfermó a un menor y antes que lo cogiera la ley salió huyendo para los Estados Unidos. Alexander Otaola Casal lo único que hace en su programa es difamar. Es la primera. Mentir, provocar y amenazar. Mentir distorsionando la realidad cubana y de los hechos que suceden en Cuba. Eso lo sabemos porque constantemente una de las personas que más lo ha combatido y que más le ha puesto la verdad en la cara se llama el Guerrero Cubano. Esa plataforma que según el propio Alexander Otaola Casal trabaja para el gobierno de Cuba, le ha puesto los datos y le ha puesto la realidad y qué es cada una de estas personas que se dedica a atacar a Cuba y lo que hacen, empezando por Ferrer, que ahora también en uno de los likes que pasaba, decía uno de los moderadores del live o de los anfitriones que Ferrer estaba desaparecido en Cuba. Esto es el mismo mensaje que ha llevado por más de 65 años el gobierno de Estados Unidos. Los desaparecidos. Ferrer está preso y volvió a prisión por incumplir con la ley. Y cuando se le citó, no fue. Y como no fue, pues se volvió a detener por negarse a ir a una citación del tribunal. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Qué le pasó a la Citumbares? Dejó de ir
a una citación y la deportaron para Cuba. Entonces en Estados Unidos sí te pueden deportar por no ir a una citación, y la ley de Estados Unidos te vota, te deporta, pero en Cuba usted no puede arrestar a un contrarrevolucionario que está abiertamente haciendo actividades contrarrevolucionarias y ofendiendo, porque para hacer política usted no tiene que ofender. Y si usted quiere hacer política y usted quiere destacarse, lo primero que usted tiene que hacer es hacer política limpia. Pero si usted entra a hacerle la política a los Estados Unidos, usted le está haciendo la política a una potencia contra su país. Y usted sabe que eso está tipificado en la ley y que si usted cumple la ley va preso, sancionado, como mismo pasa el que está en los Estados Unidos. ¿Y por qué tuvieron tantos años los 5 héroes de la República de Cuba cuando fueron detenidos por hacer labores a favor de la seguridad cubana? ¿Por qué? Porque no estaban como espías, estaban haciendo labores de saber qué hacían los grupos contrarrevolucionarios contra Cuba. Y sin embargo, ahí lo condenaron, hasta tenían doble cadena. Fueron llevarlo a hueco, fueron prácticamente métodos de tortura, como el Gerardo Hernández, Nordelo. ¿A quién se le va a olvidar eso? Y sin embargo, cuando se coge un preso político o un preso de contrarrevolución, para mí que es preso de contrarrevolución no político, porque hacer política es otra cosa, pero no caer en las cosas que caen a estos señores. Y ahora le traía la última parte, era que el señor Otaola, que voy a subir un video, y yo compartí un video en las redes, como él antes hablaba y difamaba de Trump en el 2012. Y llegaba a decir que Trump era un loco. Porque este señor, donde dije digo, hoy digo Diego. Y él dice una cosa hoy y otra mañana. Ahora ataca al secretario de la Oficina de Interés de los Estados Unidos, que está haciendo un periplo por Cuba. Y este señor, Alexander Otaola y Casal, en una forma más de difamar, una forma más de violentar y una forma más de atacar y obligar a que hagan lo que él quiere, decía que este señor lo que está trabajando para el gobierno de Cuba, porque como este señor se ha entrevistado con todo el mundo y no han detenido a nadie, se ha entrevistado con el Coco Fariña, se ha entrevistado con la mujer de Ferrer, estuvo caminando por la Plaza del Gallo de la ciudad de Camagüey, ahí pegadito a la pizzería del Gallo, o la piazza como se llama, diciéndole al pueblo de Camagüey que se acercaran a hablar con él, y no han detenido ni a él, ni lo han expulsado por hacer estas labores que está haciendo. Pues claro que esto va contra lo que dicen todas estas plataformas, empezando por Alexander Otaola, que dice que Cuba es represión, que en Cuba no se puede hablar, y sin embargo este señor entra a la casa de muchas personas porque lo está poniendo en las plataformas, lo he recibido, lo firma, lo sacan y a nadie le detienen. Entonces, Alexander Otaola le molesta que una vez más toda esa campaña de mentiras se ha desmoronado, como la que igual vieron el 1 de mayo. ¿Y cuál es el objetivo de estas tiñosas mercenarias? Pues nada más que obligar a los cubanos, chantajeándolos, imponiéndole el hambre, imponiéndole la miseria, imponiéndole que no haya medicamentos para que se puedan salvar sus vidas, vidas de niños, vidas de ancianos, es obligarlos a que se tiren a la calle, para que haya un enfrentamiento entre el gobierno y el pueblo, para que haya enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el pueblo. Y como nadie se ha prestado a realizar estas cosas, pues un acto más de desesperación están haciendo estos live, pidiendo cada vez más que no se envíen remesas a Cuba, porque es para ahogar mal al pueblo, pidiendo que se eliminen los viajes para separar las familias, porque ellos no quieren que cuando está en los Estados Unidos, que trabaja como un mulo, por una miseria, reúne un poco de dinero para traerle jabón, para traerle comida, para traer medicina a su familia,
por el momento difícil que atraviesa Cuba, puede esa familia vivir un poquito mejor. Ellos no quieren eso, porque ellos odian, porque el deseo es hacer el mal. Y por eso decía que hoy yo no entendía cómo esta persona decía que él era un seguidor de Orson Vila Santoyo, un pastor pentecostal que estuvo preso por actividades contrarrevolucionarias en Camagüey, Cuba. ¿Y qué forma de cristiano pide para Cuba? Apoyar el bloqueo y las medidas y pedir que sea invadida. Cuando sabe que antes de una invasión, lo primero que hace hoy con la guerra moderna, el que sabe el que ha pasado por la vida militar sabe que hoy la guerra moderna, y viendo lo que estamos observando, es el lanzamiento de bombas y misiles, cuyas bombas y misiles no llevan nombre, porque lo mismo que va a matar que a uno que está contra la revolución, que a uno que está a favor, o que a uno que no está ni en una parte ni en otro, porque a donde caiga ese misil hay muerte de niños, de ancianos, de mujeres, de personas inocentes, como está sucediendo hoy en la franja de Gaza con los palestinos, y que tanto lo he compartido aquí en las redes. Eso es lo que quieren estos odiadores, porque hay que decirle así, gústele o no le guste, odiadores, porque lo único que sale desde adentro de su corazón es el deseo del mal, es odio hacia su propia gente. Hoy me decía una persona canadiense que él no entendía cómo había cubanos tan malos, que él no entendía cómo había tanto odio y resentimiento entre aquellos que estaban en los Estados Unidos, en el sur de la Florida. Y yo le decía, desgraciadamente, hoy estamos viviendo la era de ver un grupo de cubanos que prefieren la muerte de sus propios hermanos, de sus propios amigos y de su propia gente. Prefieren la muerte antes de que esté el gobierno que esté ahí. Eso no derroca a un gobierno, eso une más a un pueblo. Y hoy los extranjeros se están dando cuenta de ese odio. Porque cuando van a Cuba, viajan a Cuba, no sienten ese odio. Lo que sienten las dificultades, los problemas que hay. Pero ya se están dando cuenta que hay bloqueo. Ya se están dando cuenta cuando ven en las redes las cosas que están viendo. Pero ese es el mensaje que sale desde el sur de la Florida, y ese es el mensaje que hoy traen en las redes estos tiktokeros, estas tiñosas mercenarias. No el nuestro. El nuestro será siempre defender a Cuba, defender a los cubanos y a la familia cubana. El nuestro no es odio, el nuestro es vivir. Y por eso, mis hermanos, les doy las gracias. Estaré unos días ausente, pero estaré presente en ustedes. Hoy quizás hagan mi último live, un live que lo digo para mis hermanos que me están viendo aquí de TikTok. No quiero invitados gusanos a mi live. Moderador que te he dado el poder. Si me subes a un gusano, te bajo a ti y te quito también de ser moderador. Porque a partir de hoy yo respeto mi live, como yo respeto el de ustedes. A mí me han bajado por defender a Cuba. A mí me han bajado de los likes por decirle descarado a uno que me está diciendo descarado a mí. Pero tampoco voy a permitir que aquí se me hable mal de Cuba. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos con mucha salud. Que Dios bendiga a Cuba. Que Dios bendiga a la América Latina y que Dios bendiga a la América, a la patria grande que Bolívar soñó. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.